Cuando miramos esa configuración celeste, vemos los planetas distribuidos en signos del zodíaco concretos. Ese es el horóscopo del mundo, es cómo estaba el cielo distribuido en el momento de la creación. Y esto Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve a la fábrica nuestra queridísima amiga Marina Escolano Poveda. Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Pues con Marina vamos a hablar, bueno, no la presento porque ya los oyentes habituales de la Fábrica de la Ciencia ya la conocen, y los que se enganchan ahora, pues luego pondré brevemente su currículum porque es muy extenso. Lo pondré en la explicación del vídeo. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el zodíaco en el antiguo Egipto. Porque Marina, como muchos de vosotros sabréis, vamos a decir, es una experta también en arqueoastronomía egipcia. Vamos a hablar del zodíaco y vamos a empezar por un descubrimiento que hiciste, que publicaste hace unos meses. Háblanos de ello. Bueno, yo estoy trabajando últimamente sobre los orígenes de la astrología en Egipto, y entonces dentro de este campo tengo varios proyectos abiertos. Uno de ellos es la publicación del corpus de horóscopos más grande que existe en Egipto y el más antiguo realmente, que se ha encontrado en la ciudad de Atribis. Atribis, hay dos Atribis en Egipto, uno en el Bajo Egipto, en el Delta, y otro en el Alto Egipto. Este es el del Alto Egipto, que está entre, digamos que a media distancia entre el Cairo y Luxor, podríamos poner. Es una zona que no es muy turística, pero que era importante en la antigüedad. Es una ciudad que tiene varios templos, que tuvo ocupación solo desde época grecorromana, que sepamos, y donde al parecer había muchísima actividad científica en esta época, inicios, o sea, dinastía tolemaica, inicios del periodo romano. Está al otro lado de Panópolis, de la moderna Ajmim, que es además un centro de la alquimia en época tardorromana y medieval. Entonces, estamos en un centro que podríamos llamar de los orígenes de las ciencias ocultas, que se llamarían después. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros las llamamos ciencias ocultas, pero eran las ciencias del momento, son los orígenes de la astronomía y de la química. Esto para situarnos. Entonces, en las excavaciones que están llevando la Universidad de Tübingen en Alemania, en esta ciudad de Atribis, se han encontrado ahora mismo, creo que el último número de la última campaña eran 38.000 óstraca. Óstraca son trocitos de cerámica que se utilizaban como si fuesen post-its para hacer anotaciones rápidas o textos pequeños, recibos, cartas, etcétera. Y esto es dentro del templo. Entonces, son un montón de textos pequeñitos que están relacionados con lo que se hacía en el templo. Y dentro de ellos hay un corpus estamos ya en torno a 100 horóscopos. Y lo más interesante de esto es que todos estos horóscopos están escritos por la misma persona, se puede detectar que es la misma mano. Así que tenemos el primer archivo de un astrólogo antiguo que se conoce en la historia. ¿Qué son estos horóscopos? Cuando pensamos en el horóscopo pensamos un poco en lo del periódico, pues el signo solar, ¿no? ¿Dónde está el sol cuando nace una persona? Los horóscopos en la antigüedad eran mucho más complejos. Lo que tenemos en estos horóscopos, y pensemos que se pueden coger con la palma de la mano, no son más grandes de esto. Tenemos la fecha de nacimiento de la persona, que normalmente nos dice el día, el mes, el año de reinado. Si no dice de quién, es normalmente de Augusto, pero tenemos también fechas para Cleopatra VII, la famosa Cleopatra, y para su padre, Ptolomeo XII.
Y tenemos incluso la hora en la que nació esta persona, con lo cual vemos que cuando estas personas nacieron ya se tenía esta idea de registrar exactamente cuándo habían nacido para hacer el horóscopo. Era una práctica normal de esa época. Tenemos también el nombre de la persona y el lugar donde nació. El lugar es importante porque los parámetros varían también según la latitud y la longitud donde se ha nacido. Y a continuación de esto tenemos la posición con una exactitud, en algunos casos, de grados y minutos, que es muy interesante, del Sol, de la Luna y de los 5 planetas que se conocían en la antigüedad, desde Mercurio a Saturno. Y en la segunda parte tenemos toda una serie de puntos que eran importantes en astrología, que se calculan en función del horizonte y de las posiciones de distintos elementos. Normalmente el signo del zodíaco que está saliendo por el este, que es lo que se llama el horóscopo, el ascendente, y la posición del Sol y de la Luna, de ambos o de uno o de otro, según el punto. Con lo cual nos podemos hacer una idea de la cantidad de información científica, porque esto es ciencia, son cálculos astronómicos muy exactos de la posición de todos estos puntos celestes que ya se podía calcular en estos momentos. Así que lo que yo estoy haciendo ahora es traducir todos estos textos, calcularlos y ver un poco cuál era el conocimiento astronómico que existía y un poco también la concepción del mundo en función de la posición de las estrellas. Este es uno de los proyectos. Si quieres podemos hablar un poco más de él o luego te voy introduciendo otros de los que estoy haciendo. Antes de que continúe, todo lo que has explicado, lo último, parece mentira, pero cuando pones en estación un telescopio, necesitas varios datos de los que has comentado. La hora, Ujú. la posición de las estrellas, tienes que alinearlo normalmente con 2 o 3 estrellas. Es curioso, ¿eh? No hemos inventado nada. Y todo esto de forma completamente analógica lo hacían con tablas. Y esto, una cosa que hay que destacar es que la astronomía en estos momentos no es una astronomía basada en la observación. Había parte que era de observación, pero todos estos cálculos se hacían en función de tablas. Y las posiciones de todos estos astros se calculaban matemáticamente mediante algoritmos, que ahora hablamos mucho de los algoritmos. Se hacía de esa manera y eran algoritmos bastante precisos porque los datos que nos dan los resultados son correctos. Yo todos estos datos los comparo. A veces hay algún error porque el astrólogo era humano y a veces se equivoca o le bailan los números, pero en general son bastante correctos, bastante precisos, de manera que realmente solo con observación no conseguirías datos tan precisos. Estamos hablando de grados, minutos, en otros textos, no en estos horóscopos, pero en otras tablas, incluso segundos, que dices, pero bueno, tanta precisión, ¿con qué objetivo? O sea que tenemos este pequeño archivo y otra cosa que tenemos que ha aparecido solo en uno de estos Ostraka son anotaciones que están claramente sacadas de tablas astronómicas que el astrólogo las usaría luego para hacer sus cálculos. Así que ese sí que es exactamente un papel en sucio para anotarse algunos datos. Lo bonito de esto ya no es solo la parte científica, sino la parte humana. Es pensar que estamos accediendo al material de trabajo de una persona, de un científico que vivió durante la época de Augusto. Los horóscopos que tenemos de épocas anteriores es porque calcula retrospectivamente. La gente normalmente iba a pedir su horóscopo cuando ya eran adultos, no se calculaba inmediatamente al nacer. Entonces el astrólogo tenía que tener datos que se remontasen, pues pongamos a la vida de una persona, pues 70 80 años, porque había personas que vivían bastante. Y de hecho, los que tenemos que son de época de Ptolomeo XII, en ocasiones aparecen agrupados con otros. De hecho, este está escrito por las dos caras y el que tenemos al otro lado es de época de Augusto, con lo cual esto puede haber sido, pues, por ejemplo, una persona joven con su padre o incluso su abuelo mayor y fueron juntos a hacer esta consulta al astrólogo. Y tenemos hombres y mujeres. O sea que tanto hombres y mujeres iban a hacer estas consultas. ¿Te imaginas un miembro de la realeza que hace esta consulta y encontráis estas ostracas?
Sería una maravilla, pero al menos en época de Augusto estaba prohibido hacer el horóscopo del emperador. Con lo cual, un astrólogo que hiciese eso se jugaba la vida, porque claro, pensemos que a nivel de cuestiones de Estado, si consigues averiguar, porque uno de los datos, por ejemplo, que podías sacar con esto era la longitud de la vida de la persona. Claro, si calculas cuándo va a morir y va a ser poco, pues como eso se llega hasta el enemigo, igual lanzan un ataque al país justo en ese momento. Y esto era algo que les preocupaba porque en los manuales astrológicos que tenemos, que es donde aparecen las interpretaciones, que es lo que consultarían para ver qué significa esa configuración astronómica, tenemos de dos tipos. Personales, que son los que se aplican a un individuo, pero también lo que llamamos astrología mundana, que es la astrología del destino del rey y del país. O sea, esto es otra de las partes que también estoy trabajando. Se podía sacar también el horóscopo del país. Y en el caso de Egipto, claro, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo calculamos el horóscopo de Egipto? ¿Cómo calculamos el horóscopo de, bueno, Egipto y para ellos era el mundo? Necesitamos una fecha de nacimiento y una hora y tal, que no tenemos que remontar Armer. Y la tenemos, que es lo interesante. En la antigüedad se decidió cuál era el momento de la creación del mundo. Y de hecho, si vamos a los templos, cuando entramos, templo de Dendera, que es el templo famoso, ¿de acuerdo? Entramos y tenemos ese techo astronómico en el pronaos precioso, que además ahora lo han limpiado y tiene los colores, vamos, que parece que que hayamos viajado al pasado. O el templo de Esna, que lo han limpiado en estos últimos años. Cuando miramos esa configuración celeste, vemos los planetas distribuidos en signos del zodíaco concretos. Ese es el horóscopo del mundo, es cómo estaba el cielo distribuido en el momento de la creación. Y esto se llamará el tema mundi en latín y es el horóscopo del mundo que se incorpora, y ojo, era el horóscopo de Egipto y se incorpora a toda la tradición medieval como el origen del mundo. Y lo bonito de esto es que el momento del origen del mundo es el momento en el que sale por primera vez, que se ve por primera vez por el este, la estrella Sirio, que era la que marcaba el inicio del año en Egipto. Entonces, lo que hacen para calcular el horóscopo cada año, o sea, cuál va a ser el destino de Egipto cada año, porque se podía calcular el horóscopo al nacer, pero también el destino de una persona en cada año concreto o del país en cada año concreto en la fecha de su cumpleaños. Lo que se hacía era calcular el horóscopo de Sirio, de Socis. Entonces lo que tenemos es una serie de papiros donde tenemos ese horóscopo, esas posiciones de los cuerpos celestes en el momento de la salida de la estrella Sirio, que es en torno al mes de julio, ha ido variando, que era también la crecida del Nilo. Y tenemos manuales específicos que lo que nos dan es el destino del país, pues qué le pasará al rey, si habrá una invasión de tal pueblo, que son lo que llamamos los manuales astrológicos de Socis. Y son manuales para calcular qué es lo que le va a pasar al país. Estos eran documentos muy importantes, se conservaban dentro de los templos y solo tenían acceso los sacerdotes de rango más alto, porque era material sensible. Esos son los archivos clasificados del Antiguo Egipto. ¿Qué os habéis encontrado? Porque cuando hablas con egiptólogos siempre le hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con Jesús Herrerín, ¿no? Que es antropólogo que trabaja en varias expediciones. Me comentó de que se encontró una momia con la cabeza golpeada y al lado de esa momia se encontraba un cráneo también golpeado de la misma manera, o por ejemplo la famosa momia maldita del templo de Tutmosis III, que nos lo explicó Miriam Seco. ¿Te has encontrado alguna vez algún documento de este tipo que diga, wow, qué pasada? Claro, depende del concepto de wow, porque a mí hay cosas que me parecen impresionantes que igual a otras personas no les parecen tanto, Lo que pero te parezca a ti impresionante, lo que te parezca a a ti. ver, a mí una cosa que me sorprendió muchísimo y fue realmente lo primero que publiqué dentro de este tema fue, y además lo tenemos en España, fue la tabla astronómica de Montserrat.
porque viendo la colección de papiros de Montserrat y la colección demótica en la que estoy trabajando, decidí por casualidad, bueno, hay que empezar por algún sitio, publicar este papiro. Al principio no sabía exactamente lo que era, vi que tenía muchos números, que tenía algunas estrellitas. Digo, esto es interesante, a mí siempre me ha interesado el tema científico y astronómico. Y lo que acabó siendo fue el único ejemplar que tenemos en demótico de un tipo de tabla que conocemos en griego y que nos demuestra al 100% que quienes estaban escribiendo las tablas griegas, lo que conocemos como la astronomía griega en papiro, eran probablemente las mismas personas que estaban escribiendo los textos egipcios. Claro, en griego sabía escribir mucha gente, pero en egipcio no. Con lo cual, esto nos indica que eran sacerdotes bilingües los que probablemente estaban trabajando sobre estos textos en la mayor parte de Egipto. Cuando pensamos en el Egipto grecorromano, tenemos esta idea de Alejandría como el centro de la ciencia, pero no debe olvidársenos que los templos egipcios, cada templo egipcio era también un centro de producción científica y que esos sacerdotes, los de rango más alto, en muchos casos eran perfectamente bilingües. Entonces existía esa transmisión de conocimientos entre todos estos científicos y intelectuales que había en Alejandría con el resto de Egipto. Y bueno, una de las cosas que ahora mismo ya está todo el mundo prácticamente de acuerdo es que la Biblioteca de Alejandría, como concepto, como biblioteca institucional y proyecto estatal, viniendo de un gobernante, viene, o sea, se copia de las bibliotecas que existían en los templos, porque en el mundo griego, antes de Alejandría, no existe nada que se pueda equiparar. Se ha dicho que la colección privada de Aristóteles, pero eso no deja de ser una biblioteca privada, no tiene nada que ver con una biblioteca institucional. Y sin embargo, en Egipto, desde milenios antes, en cada templo tenemos una colección de papiros que se van estudiando, se van copiando y se van comparando y haciéndose comentarios, que es una de las innovaciones de la crítica textual que se suele atribuir a la Biblioteca de Alejandría, y los egipcios lo estaban haciendo más de 1000 años antes. Entonces tenemos este intercambio de ideas que era muy fructífero, y de hecho en época moderna se ha solido dejar de lado la parte egipcia, sobre todo porque han sido helenistas, sobre todo los que han estudiado todo esto, pero cuando leemos los textos griegos, ellos nos están diciendo que esta sabiduría viene de Oriente, que viene de los egipcios, que sus fuentes son los egipcios. Así que tenemos que pensar en todo este mundo científico como algo muy, muy vivo, muy activo. Tenemos sacerdotes egipcios viajando por todo el Imperio Romano. Pensemos que una de las cosas que fomenta la época de Augusto es la circulación de personas, porque hay paz. Entonces la gente se puede mover. Tenemos sacerdotes egipcios viajando por el imperio dando conferencias, como hacemos hoy en día, yendo a Roma, e incluso un sacerdote egipcio bastante famoso, Caeramón, que fue tutor del emperador Nerón, antes de Séneca. Séneca fue el famoso, pero antes Nerón tuvo como tutor a un sacerdote egipcio, y probablemente es por lo que a Nerón todo el tema oriental le llamaba mucho. Es curioso que has hablado del monasterio de Montserrat, del museo de Montserrat, y en breve lo visitaré con Sofía Torrayas. Ay, qué bien. Entonces le diré, oye, enséñame el papiro de Sí, que Sofía es la que me inició en la papirología, por cierto. Cuando yo era estudiante de la carrera, fue la primera vez que estuve en Montserrat en un curso de papirología. Otra cosa interesante de ese papiro que Ujú. te gustará es que tenemos la evidencia para el signo para cero, que normalmente Mm. solemos decir que el signo para cero viene de la India y es posterior, pero el signo para cero aparece por primera vez en papiros astronómicos, tanto en griego como en egipcio, y por una razón muy simple. Estamos dando longitudes sexagesimales, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos algún signo para indicar cuando hablamos de 0 grados o de 0 minutos. Y lo que utilizaban era el signo demótico para vacío. Es un conjunto Mm. vacío.
Y en los papiros griegos, y por esto también el papiro de Montserrat confirmó esto que había sido una teoría de Friedhelm Hoffmann, basado en un papiro que no se ve muy bien, pero el de Montserrat se ve perfectamente. El signo que se utiliza en los textos griegos es ese signo demótico, con lo cual las tablas griegas están tomando símbolos demóticos. Así que ese saber que inicialmente viene de Mesopotamia, todo esto es saber que está viniendo desde Mesopotamia en el primer milenio, llega a los griegos no directamente, sino a través de Egipto. Egipto es el nudo fundamental para la transmisión de ese conocimiento. El zodíaco, al fin y al cabo, se crea en Mesopotamia, llega a Egipto y desde ahí se expande al mundo grecorromano. Es curioso lo que estás diciendo sobre el tema del cero, porque el descubrimiento del cero o la invención del cero fue vital o fue una revolución en el mundo de las matemáticas y casi 800 años antes de su descubrimiento. Claro, no es exactamente como se utilizará posteriormente, porque no se está utilizando para notación con el cero como un símbolo, sino que está indicando un lugar vacío, pero ya existe ese concepto de cero y ya se representa mediante un símbolo. Y además, esto es muy interesante porque una de las cosas que yo he estado trabajando, que es un poco ya a nivel filosófico, es el paso de un signo que tiene un significado dentro de una lengua. Por ejemplo, el signo este demótico se lee como uch y significa vacío, ausencia de algo, de signo a símbolo. Y símbolo es cuando ya se puede entender en cualquier lengua, no está vinculado a una lengua en concreto. Por ejemplo, nuestros números los puedes leer en cualquier lengua, no están vinculados a una lengua en sí. Entonces, ese paso a nivel cognitivo es muy importante porque también es lo que hablamos de las matemáticas siendo como una especie de lenguaje internacional. El uso de todos estos símbolos va a permitir el traspaso de muchas de estas ideas y en este momento también se van a crear los símbolos para el zodíaco, los que tenemos hoy en día que utilizamos. Esos símbolos, y esto es un paper que estoy escribiendo con una colega alemana, parece ser que vienen los que tenemos ahora de signos demóticos por el mismo proceso por el que obtenemos el cero. ¿Cuál es el problema? Esto es una intuición que ha existido y de hecho para el signo de Libra se ha podido demostrar, pero para el resto de signos, aunque tenemos esa intuición, tenemos que demostrarlo. Entonces tenemos que buscar el elemento intermedio. En todos los manuscritos científicos bizantinos no lo encontramos, solo encontramos ese para Libra. Entonces lo que estamos haciendo esta compañera y yo, ella es especialista en astrología en siríaco, es ir a manuscritos siríacos que están casi todos sin publicar, donde se comenta, se discuten todos estos símbolos y ver esos símbolos, cómo están escritos en estos manuscritos y si se asemejan a los signos demóticos, creando ese punto de unión. Esto es algo en lo que estamos trabajando recientemente. Hemos tenido un problema porque no sé si escuchaste que hace unos años hackearon los archivos de la British Library y desaparecieron todos los manuscritos digitalizados. Entonces esto es un problema. Incluso si vas a Oye, Londres, hoy en día es un problema, ¿eh? Porque antes no. es, Antes es de... increíble, porque es que el catálogo ha desaparecido, con lo cual si vas a Londres no te pueden sacar el manuscrito porque no hay catálogo, que yo decía, pero ¿qué habéis hecho? Habéis quemado el catálogo en papel, que es lo que están haciendo muchas bibliotecas, están quitando todos esos, las tarjetitas que utilizábamos hace años. Todo eso lo están destruyendo, que yo creo que se debería, aunque sea a modo de elemento histórico, eso se debería conservar. Pero se ve que en la British Library, por lo menos, hubo gente que fue a Londres a trabajar sobre manuscritos y no les pudieron sacar el manuscrito porque no había catálogo. Es que me parece surrealista. Lo que me sorprende mucho también es que no tenían copia de seguridad. O sea, tú te puedes hackear una cuenta y eliminar todos tus archivos, pero haz una copia de seguridad al menos, ¿no? Me Yo parece- no sé realmente lo que hicieron y además esos hackers, o sea, hackear la British Library, ¿por qué? Es un poco Bueno, incomprensible.
Pues no lo sé. Son cosas. Porque dices, hombre, un banco, A hospitales, veces, que a, ve- puedes a- decir, a veces hackean cuentas, no con la intención de destruirlas, por ejemplo, sino simplemente porque son cuentas paralelas. Si la British Library está vinculada a otra institución, entonces pueden hackear dos o tres cuentas sin tener la intención, sin esa en intención esto, de destruir nada. en esto pareció que fue solo eso. Se dijo que igual era un ensayo para hackear algo más importante del gobierno Ah, británico, y se, pero ca- y se cargan que lo que para ellos a lo mejor no es interesante, para el los resto sí. manuscritos. No, bueno, sí, cosas de estas te puedes encontrar perfectamente. Bueno, Marina, es una pena, pero el tiempo se nos agota. Ay, Sí, ya sé que quieres hablar un poquito más, pero se nos agota y no quiero que se corte la entrevista de golpe porque antes por teléfono, cuando hacíamos las entrevistas por teléfono, pues ujú, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pero ahora estamos limitados. Muchísimas gracias, Marina. Es un enorme gracias. placer. Espero verte pronto por la Fábrica de la Ciencia de nuevo, porque los oyentes, muchos oyentes me preguntaban, Marina, ¿cuándo va a volver? Pues aquí la tenéis, pero seguro que en breve vamos a hablar de nuevo. Sí, Muchísimas nos gracias. quedan muchos temas. Muchas gracias.